Ya estamos para dar inicio. Bueno, excelente. Uy, tengo a alguien que tiene un retorno, ¿puede ser? Eh, bueno, ya se fue el retorno. Bueno, bienvenidos a todos a la sesión 5 de, bueno, ecuaciones diferenciales y probabilidad de la reunión de la UMA 2021. Hoy tenemos el gusto de tener a Saraí Hernández Torres. Hago una pequeña introducción de ella. Ella hizo su licenciatura en Guanajuato. Después estuvo por Canadá haciendo un doctorado en el British Columbia, bajo la dirección de Omer Angel y Martin Barlow. Ahora es postdoc en Israel, en Technion. Y bueno, acerca de su investigación, se concentra en propiedades emergentes de procesos estocásticos. Bueno, en particular es una apasionada de los árboles aleatorios y las caminatas aleatorias, sus relaciones entre ellos. Y agrego también que le gusta mucho Argentina, me enteré viendo una entrevista, que tiene uno de sus sueños es viajar a Argentina. Es una lástima entonces que esta reunión tenga que ser virtual, porque si no la tendríamos acá. Así que bueno, Saray, los dejo con Saray entonces. Sí, gracias. Gracias, Saray. Todavía no puedo compartir pantalla. ¿No puedes compartir? Bueno. Eso nos hace falta. Uy, y se fue Nahuel, ¿se olvidó de esto? Se olvidó de ponerte como... No, acá estoy. Ya mismo Ok. resolvimos. ¿Me tendrías que poner a mí también como host, Nahuel? Bueno, ahí lo pongo. Ahí, doctora, si quiere probar. Sí, creo que ya está. Excelente. Perfecto, pueden ver. Bueno, pues muchas gracias. Me siento muy honrada de estar otra vez en Argentina de forma virtual. Y quiero mencionar que lo que voy a hablar hoy sobre árboles generadores uniformes y caminatas aleatorias está basado en trabajos en conjunto con Omer Angel, que fue mi asesor de doctorado, David Croydon y Daisuke Shiraishi, que están ambos en Kioto, y Xinyi Li en Beijing. Así que este es el plan para hoy. En los 25 minutos que siguen, voy a presentar dos modelos. Uno son los árboles generadores uniformes, o Uniform Spanning Trees en inglés. Esto es un modelo para un árbol en el sentido combinatorio, que es aleatorio. Y después voy a presentar la caminata aleatoria con bucles borrados, o en inglés Loop Race Random Walk, que esto es, bueno, un modelo para una caminata aleatoria que le borramos todos sus ciclos, así que nos da una curva, bueno, un camino que no tiene intersecciones consigo mismo. Y la idea es que estos tienen la misma distribución que cada una de las ramas del árbol generador uniforme. Entonces, el tercer punto es explicar nuevamente, brevemente, el algoritmo de Wilson para ver cómo podemos dibujar el árbol generador uniforme a partir de nuestras caminatas aleatorias con bucles borrados, que frecuentemente los voy a llamar, aprovechando la literación, caminata aleatoria bucle borrada. Y con esta relación entre los árboles generadores uniformes y las caminatas aleatorias bucle borradas, podemos entender los límites de escala. Entonces ese es el plan hoy. Y comenzamos con los árboles. Y su definición es muy simple, porque podemos comenzar con una gráfica finita y conexa, como la que tengo aquí. Y un árbol generador de G es simplemente una subgráfica de G que tiene el mismo conjunto de vértices y que para cada uno de estos vértices, las aristas que los conectan no generan ciclos. O sea que es un árbol como este que está en verde. Y como es supuesto que G es una gráfica finita y conexa, entonces el conjunto de árboles generadores uniformes de G es finito, así que podemos considerar la distribución uniforme sobre ese conjunto finito.
Y un elemento, bueno, un árbol generador que tenga esta distribución es un árbol generador uniforme UST. Y esta es una simulación que, de hecho, si buscan el código de Mike Bostock en internet, tiene unas simulaciones muy bonitas. Y sería como esta a la derecha. Así que esto es simplemente gráficas finitas. Y lo que nos interesa ahora es pasar a ZD. Y para eso simplemente vamos a tomar límites débiles. Entonces yo tengo aquí un conjunto de subgráficas de ZD que van creciendo una continuidad en la siguiente hasta llenar. Entonces la unión de todas estas gráficas lambda n es igual a ZD. Y para cada una de estas gráficas lambda n ya hemos definido cuál es la medida del árbol generador uniforme. Entonces conocemos esta probabilidad, la probabilidad de que si yo tengo un conjunto finito de aristas B, que este conjunto B pertenezca al árbol generador uniforme de lambda n. Esta es una sucesión, bueno, es una secuencia que es decreciente, así que este límite existe, y el límite va a definir la medida del bosque generador uniforme en ZD. Entonces podemos decir cuál es la probabilidad de que este conjunto finito de aristas pertenezca a lo que llamamos el bosque generador uniforme. Y aquí tenemos que hablar de bosques porque por definición podemos garantizar que si B es un ciclo, entonces la probabilidad de que aparezca un ciclo es 0. Así que no hay ciclos en el límite. También por definición sabemos que para cada uno de estos vértices de ZD va a existir una arista que salga de eso. Entonces esa parte también está cubierta. Pero lo que no podemos garantizar con esta definición es que lo que obtengamos en el límite sea una gráfica conexa. Esto es posible que una propiedad que se pierda al momento de tener el límite débil. Y en efecto es algo que podría pasar y ese es un teorema de Robin-Pimentel. Entonces, él probó en este paper que dio inicio a este estudio formal de los árboles y bosques generadores uniformes, es que la medida en ZD existe y es única, en el sentido de que no importa cuál es la sucesión lambda n que tomamos aquí, esa es la parte fácil, pero lo más interesante es que también es única respecto a las condiciones de frontera que tomamos. Y este cambio de fase interesante de que sí tenemos un bosque, o sea, de hecho es un número infinito de componentes conexas, si la dimensión es suficientemente grande, arriba de dimensión 5 o más, tenemos distintas componentes conexas y un bosque de verdad. Pero si la dimensión es pequeña, 2, 3 o 4, entonces simplemente tenemos un árbol. Y en la charla de hoy nos van a interesar dimensiones 2 y 3. Así que por eso simplemente voy a hablar de árboles generadores uniformes, porque sí vamos a estar en la circunstancia en la que esto es conexo. Así que, bien, este es el bosque generador uniforme y en caso en el que sí es un árbol. Y el segundo modelo de hoy es la caminata aleatoria bucle borrada, o loop race random walk. Y también tiene una definición muy sencilla. Aquí tengo una gráfica, realmente no estoy suponiendo nada sobre la gráfica, y tomo una caminata aleatoria. Y lo que sí estoy de manera implícita suponiendo acerca de mi caminata aleatoria es que tengo un número finito de pasos. A este punto solamente considero una caminata aleatoria detenida en el enésimo paso. Digamos que es esta que tengo a la derecha, inicia en este punto y sigue este camino. Bueno. Entonces, la forma en la que definimos la caminata aleatoria bucle borrada es, como lo dice su nombre, vamos a borrar los bucles que aparezcan ahí. Realmente son ciclos en el sentido combinatorio, pero bueno, ya en inglés es loop y en español creo que eso es bucle o lazo. Así que esa es la traducción que decidí por hoy, pero todavía está sujeto a revisión si tienen sugerencias. Entonces, disculpen, esto ya me había pasado antes. ¿Pueden ver mi... No, no se ve. Ay, perdón. Aprovecho para sugerir Rulo. Rulo, sí. Todavía no sé cuál sea lo mejor. De verdad es algo que he pensado mucho y no estoy segura cuál es la mejor traducción.
¿Qué tal ahora? ¿Ya lo pueden ver? Ahí se ve, sí. Bueno, creo que vieron unos spoilers. Ok, entonces, como decía, vamos a tener nuestra caminata aleatoria y vamos a borrar los ciclos. Entonces, aquí habíamos iniciado, pero lo primero que hace es crear este ciclo. Y realmente una forma alternativa en la que podemos definir esto es que vamos a tomar la última arista que sale de cada uno de los vértices que aparezcan en nuestra construcción. Y es por eso que esta definición implícita de que tomo una caminata finita es importante, porque entonces puedo encontrar esa última arista que salga de cada vértice. Y así continúo tomando la última arista que salga de cada vértice que aparezca en el camino rojo que voy creando. Y obtengo este camino que llamamos gamma. Y esta es la definición que introdujo Greg Lawler en su paper de 1980. Y aquí cabe aclarar que esta operación de borrar los ciclos está bien definida si la caminata aleatoria es transitoria. Entonces, si estamos en dimensión 3, podemos hacer exactamente lo mismo, porque con probabilidad 1, el número de veces que la caminata aleatoria va a visitar un punto es finita. Entonces, estamos bien. Y en dimensión 2 también se puede definir, pero hay que tener un poco más de cuidado, porque ahí sí vamos a tener caminatas aleatorias recurrentes. Y no lo voy a mencionar en este momento, pero sí se puede hacer. Entonces, no hay problema, pero implica más trabajo, no es simplemente borrar los bucles, hay que tomar un límite o tener alguna forma de, algún condicionamiento. Bucle borrada, el árbol generador uniforme y los vamos a conectar a través del algoritmo de Wilson. Entonces les voy a presentar la versión que sirve para gráficas infinitas, como lo es ZD. Es por eso que tiene el apellido enraizado en infinito. El algoritmo de Wilson, que propuso David Wilson, originalmente era para gráficas finitas, y esta es una extensión que ha sido muy útil y que se propuso después. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, la versión de hoy. Vamos a tomar un conjunto de puntos, B, de x1 a xn. Estos son los puntos. Y lo que queremos encontrar es un subárbol que esté generado por estos puntos, que tenga la misma distribución que el árbol correspondiente que encontraríamos en el árbol generador uniforme. Y la forma, bueno, lo que nos va a dar el algoritmo de Wilson en cada paso es una asociación creciente de árboles. Y cuando lleguemos al final de nuestro algoritmo, el árbol que obtengamos tendrá la distribución correcta. Entonces, en el primer paso, nuestro árbol es el conjunto vacío. Y es por eso que está enraizado en infinito, como lo vamos a ver. En el siguiente paso, vamos a tomar el primer vértice, digamos que fue este, en nuestra sucesión B, y a partir de este vértice vamos a tener una caminata aleatoria bucle borrada, que se va a detener al momento de encontrarse con el árbol que ya hemos construido hasta ese momento. Pero a este punto del algoritmo, lo que hemos construido hasta el momento es solo el árbol vacío. Eso significa que para esta caminata aleatoria bucle borrada no se va a detener, sino que va a ir infinito. Entonces, digamos que se va a detener cuando llega a la raíz, que es infinito, y de ahí viene el nombre, que esté enraizado en infinito. Entonces, este conjunto de aristas que pertenecieron a la caminata aleatoria bucle borrada que generamos, la vamos a integrar al árbol que tenemos en este momento. Entonces, eso nos daría T1, que sería este conjunto de aristas. Y así sucesivamente vamos a ir con el siguiente punto, vamos a tomar una caminata aleatoria bucle borrada que empieza en ese punto, hasta que encuentra lo que hayamos generado hasta ese momento. En este caso se detuvo aquí y bueno, esa fue la arista que vamos a agregar. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos, hasta que hayamos llegado al punto XN. Entonces vamos a obtener un árbol que se llama TN, y el teorema de Benjamin y Lyons, Peres and Schramm, en el paper Uniform Spanning Forests, que es donde explota ese tema, es que TN tiene la distribución del subárbol generado por B, que correspondería a aquel que se encuentra en el árbol generador uniforme de ZD. Entonces digamos que hemos descubierto cómo un subárbol que tiene la distribución adecuada. Y si quisiéramos conocer cómo se ve el árbol generador uniforme en esta
caja, entonces simplemente podríamos dejar correr el algoritmo de Wilson en cada uno de estos puntos. Algunas conexiones se saldrían dentro de nuestra caja, pero tendremos algo que tener la distribución correcta. Así es como vamos descubriendo nuestro árbol generador uniforme. Y ahora que tenemos la forma de conectar caminatas aleatorias, bucle borrada, y árboles generadores uniformes, voy a hablar de los límites de escala en ZD. Y por supuesto lo que eso significa es que si yo tengo dos vértices cercanos en una gráfica, vamos a tomar la distancia entre estos vértices cercanos va a ser un parámetro delta, que vamos a llevar a 0. Entonces, lo que originalmente era este conjunto discreto, queremos que aproxime el continuo. Pero tenemos que definirlo con más cuidado, y aquí lo que realmente resulta ser una idea ganadora es ver el árbol generador uniforme como un espacio métrico. Así que, bueno, aquí estoy abusando un poco de la notación. Digo que U es un árbol generador uniforme en ZD. Y lo que realmente está pasando es que por la forma en la que canónicamente nosotros dibujamos el árbol generador uniforme dentro de ZD, tenemos mucho más información de la que a veces uno consideraría a primera vista. Y es que ya tenemos como añadido a U, visto como un espacio abstracto, tenemos una métrica intrínseca por la forma en la que dibujamos. Porque si yo tengo dos puntos X y Y, entonces sabemos que hay un único camino entre estos cualesquiera dos puntos, porque U es un árbol. Entonces, vamos a definir la distancia entre X y Y como el número de aristas que se recorre en ese único camino que los une dentro de U. También tenemos una medida, así que bueno, esto define la distancia. Hay una medida también canónica, podemos decir que a cada vértice le vamos a asignar peso 1. Entonces, la medida de un conjunto es simplemente cuántos vértices hay en ese conjunto. Es una medida de Borel. Que no es de probabilidad, por supuesto, porque hay infinitos vértices. Y tenemos un encaje también canónico. En este encaje simplemente vamos a tomar para cada uno de los vértices la identidad. Entonces, cada vértice corresponde a un punto de RD que tiene entradas enteras. Y para las aristas que se encuentran presentes, simplemente tenemos la interpolación entre esos vértices. Y para que todo esté bien definido, vamos a identificar una raíz, que es nuestro vértice favorito, el origen. Entonces, esto significa que U con esta distancia D nos va a definir un espacio métrico, que es un árbol real, un espacio métrico que tiene todas las características de un árbol. Y bueno, tiene su raíz y su medida. Entonces, vamos a considerar estos elementos que tienen estos 5 componentes. Y así es como los vamos a escalar. Entonces, cuando digamos, bueno, usualmente la distancia entre estos dos puntos es 1, pero ahora queremos que esa distancia sea delta, como lo mencioné anteriormente. En este caso aquí, delta es la mitad de lo que había anterior, en la diapositiva anterior. Entonces me voy a regresar un momento, y aquí tengo dos puntos, llamémosle A y B. Entonces, estos puntos A y B son los mismos puntos A y B que tengo aquí. Y si yo lo veo con, no sé, distancia euclidiana, y simplemente mido la distancia en R2, en este caso, en este caso la distancia es 3. Y la distancia en el árbol también es 3. Están bastante cercanos. Pero al momento de escalar, el camino que produce el árbol es mucho más complicado. Entonces, esto va a escalar con respecto a un exponente en particular que se llama beta. Y aquí tenemos la gran ventaja de que sabemos que este camino tiene la misma distribución que la caminata aleatoria bucle borrada. Entonces, este beta, que a priori podría depender de, no sé, dónde estamos escogiendo en el árbol, en realidad es mucho más sencillo porque simplemente es el exponente de crecimiento de la caminata aleatoria bucle borrada. Entonces, este es usualmente el elemento más complicado, cómo escalar la distancia. Para la medida, esto es, escalamos delta a la dimensión, y el encaje es, bueno, realmente lo que está sucediendo cuando hacemos el dibujito, estamos escalando por delta. Entonces, nuestros árboles
espaciales, enraizados y con medida, van a estar escalados de esta forma. Así que esto es lo que estamos haciendo cuando definimos los escalamientos del árbol generador uniforme. Quiero mencionar que en 2 dimensiones conocemos muy bien cuáles son estos límites de escala. Y esto es un resumen de lo que se ha hecho, bueno, en 18 años. Y este último resultado de Nina Holden y Shinson obtiene la convergencia completa. Pero aquí está descrito en el framework de Martin Barlow, David Croydon y Takashi Kumagai, que es el mismo que vamos a utilizar en nuestro resultado de 3 dimensiones. Y aquí, bueno, sabemos que el límite converge. Lo que obtuvieron en el 2017 es que había límites subsecuenciales. Pero no solamente eso, también sabemos cuál es el límite, y el límite está descrito por la evolución de Schramm-Lohner. Y que esto fue, pues bueno, lo que propuso Schramm en ese paper del 2000, donde revolucionó todo nuestro mundo, y que ya pudieron probar la convergencia completa luego en colaboración con Greg Lawler y Wendelin Berger. Entonces, en 2 dimensiones, la moraleja es, conocemos mucho, hasta conocemos cuál es el exponente, 5/4, por un trabajo de Rick Kenyon. En 3 dimensiones conocemos menos, pero bueno, yo quiero decir que avanzamos. Entonces, estamos utilizando este mismo esquema y tenemos que existen límites subsecuenciales y que si tomamos esta sucesión particular de incrementos diádicos, entonces esa sucesión converge. Y bueno, voy a hablar acerca de estos 2 puntos. Y por supuesto, este escalamiento es el que expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para probar límites subsecuenciales y convergencia? Entonces, para los límites subsecuenciales, es la razón por la cual estamos utilizando el trabajo en 2 dimensiones de Barlow, Croydon y Kumagai. Porque ellos utilizan un criterio que apareció anteriormente, que esencialmente dice, para saber si algo si tienes una sucesión de árboles que tienen medida y raíz, y quieres saber si existen límites subsecuenciales, o sea, que las medidas sean tensas, es suficiente entender la métrica intrínseca, las bolas relacionadas con la métrica intrínseca. Entonces, hubo esta métrica que definimos y, bueno, tienen sus bolas asociadas. Si podemos comparar de forma tensa la bola de la métrica intrínseca con la bola en el espacio euclidiano, entonces esto implica que la sucesión de leyes correspondiente va a ser tensa. Así que ese es este primer punto. Y el segundo punto, el de la convergencia, una vez que ya sabemos que tenemos límites subsecuenciales, se reduce a que podamos entender cómo van a converger estos subárboles, que bueno, es como el que generamos con el algoritmo de Wilson. Entonces, si yo hago que este delta sea un parámetro que vaya a 0 y veo cómo va cambiando este subárbol, entonces, junto con la existencia de límites subsecuenciales, vamos a tener la convergencia en esta subsucesión. Y por supuesto, bueno, la estrategia de la prueba es distinta en cada punto, pero hay elementos en común. Y uno es, por supuesto, el algoritmo de Wilson, porque realmente lo que usamos es lo que conocemos de la caminata aleatoria bucle borrada y lo llevamos al árbol generador uniforme. ¿Y qué es lo que conocemos de la caminata aleatoria bucle borrada? Bueno, por supuesto que existe el límite, eso es lo fundamental. Y aquí no estaríamos en ninguna parte si no fuera por el trabajo de Gary Kosma, que realmente es el que dio inicio a que esto fuera factible. Pero no solamente es que existe límite, sino que para que existe límite y que eso lo podamos como subir a de categoría con el algoritmo de Wilson, es necesario que conozcamos bien las propiedades geométricas que podamos utilizar propiedades geométricas de la caminata aleatoria bucle borrada. Porque si esta caminata aleatoria bucle borrada no se comporta bien con probabilidad alta, entonces hay cosas que pueden fallar. Y eso es como qué cosas pueden fallar, es lo que
quiero hablar en los últimos minutos, para dar una idea de dónde es que uno encuentra las dificultades de tratar de utilizar lo que se conoce en la caminata aleatoria para llevarlo al árbol. Entonces, digamos que queremos entender el límite en el subárbol. Voy a suponer que vamos a hacer algo naif y queremos utilizar un algoritmo de Wilson con el límite de escala ya de la caminata aleatoria bucle borrada. Digamos que quiero entender el subárbol que está generado por x1 y x2. Entonces, estos son mis dos conjuntos, mis dos puntos en el conjunto. ¿Y qué es lo primero que hago? Tomo una caminata aleatoria que inicia en x1. Digamos que aquí la detengo al salir de la primera vez que sale de esta caja. Simplemente para simplificar. Entonces aquí lo que obtengo pues es alfa, que es una curva que es continua porque es ya en el límite. Y el siguiente punto es que quiero tener de x2, sacar una caminata aleatoria de bucle borrada, que intersecte alfa y luego tomar su límite de escala. Y ahí estoy en un problema porque, bueno, si yo empiezo a tomar una caminata aleatoria aquí, realmente no es claro cuál debería ser el punto de intersección donde yo detengo mi caminata aleatoria bucle borrada y después tomo el límite. Entonces dices, bueno, voy a tomar una aproximación. Entonces digamos que alfa la voy a aproximar con alfa R, donde alfa R es esta distancia entre cuál es alfa y la frontera de mi región tubular, que esto sea de orden 2 a la menos n. Entonces, pues si ya tengo una región tubular, ya puedo definir cuál va a ser el punto donde voy a detener mi caminata aleatoria de bucle borrada y luego tomo el límite. Y eso me va a dar una curva gamma R, que va a depender de alfa R. Y si el mundo es justo, pues simplemente vamos a tomar R infinito. R es este parámetro. 2 a la menos R, y tomamos R infinito, o sea que la diferencia entre la frontera de la región tubular y el punto de intersección sea menor, y ya, obtengo mi subárbol. Pero aquí es donde podemos encontrar una complicación, porque es posible, y es lo que debemos de probar, que no pase el siguiente escenario malo, que yo tenga aquí mi punto, y digamos que yo quiero intersectar algo aquí, pero que por alguna razón mi caminata aleatoria decida irse muy lejos y luego regresar e intersectar por acá. No es algo que uno esperaría porque dices, bueno, es que 2 a la menos R va a ser algo muy chiquito, pero es algo que tenemos que probar, y eso me refiero con que la caminata aleatoria se comporte correctamente. Y si vemos la bola en la métrica intrínseca, aquí, bueno, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero esencialmente es lo mismo. Uno quiere probar que si escala correctamente, la bola euclidiana va a contener a la bola en la métrica intrínseca. Y la idea es que, bueno, uno va a tratar de aproximar cuál debería ser la bola en la métrica intrínseca, generando las partes que quiere conocer del árbol generador uniforme con el algoritmo de Wilson. Entonces uno empieza con su caminata infinita, gamma, y luego va a ver otras caminatas aleatorias, y la idea es que lo van a intersectar rápidamente. Bueno, eso es en 3 dimensiones, entonces todo se va a intersectar y va a contenerse de forma bonita. Pero por supuesto el problema es que aunque algo esté muy cerca o que por alguna razón decide escaparse, intersectar por algún otro lado. Eso sería el escenario malo. Y esto es lo que queremos decir, que no va a pasar, que no vamos a tener una probabilidad de escape. Entonces, ¿qué es esto, probabilidad de escape? Que es una de las buenas propiedades geométricas. Digamos que esta es mi caminata aleatoria gamma. Yo tomo un punto X que está muy cerca de gamma, distancia epsilon n. Entonces dejo correr una caminata aleatoria normal para distancia epsilon, raíz de epsilon n. Y voy a tener el evento escape si, aunque yo la deje correr esta distancia, no intersecta gamma, sino que, bueno, logra escapar. Entonces esto debería pasar con probabilidad muy pequeña. Y es algo que probaron Artem Sapochnikov y Daisuke Shiraishi. Bueno, aquí es un poco complicado y realmente ya se me acabó el tiempo para explicarlo, pero lo único que quiero resaltar y la razón por la cual lo escribí es que este evento de que la probabilidad de escape va a suceder con probabilidad epsilon a la eta, con probabilidad muy pequeña, esta cota no depende de n,
Entonces, este evento podemos tomar cualquier n que queramos, o sea, la caminata aleatoria va a ir más, va a ser más y más y más y grande, y todo va a rescalar adecuadamente, pero la forma, bueno, la probabilidad de ese evento no, esa cota no depende de n, y es por eso que lo podemos utilizar a la hora de hablar de límites de escala. Y bueno, esto es simplemente un elemento de los que hablamos de buenas propiedades de la caminata aleatoria que hacen que nuestro algoritmo funcione. Y lo último que quería mencionar es, bueno, ¿qué pasa con que solamente podemos tener escalamentos diádicos? Y esta es una restricción que viene de cuál es el teorema en particular que utilizamos para el límite de escala de la caminata aleatoria bucle borrada. Y esto es un resultado que ya está en las últimas etapas de revisión para ser aceptado de Shinji Lee y Daisuke Shiraishi, que realmente se basa mucho en lo que ya mencioné, el trabajo de Gary. Y el punto aquí es que esto solamente es para escalamientos diádicos. Y lo que estamos trabajando, y espero que salga pronto, es que esto funcione ahora para cualquier delta, que ya no tengamos que reducirnos simplemente a escalar por 2 a la menos n. Entonces, si ya tenemos este resultado junto con el anterior, simplemente cambiamos el teorema que hacemos referencia y ya podemos tener convergencia para cualquier delta, conforme tiende a 0. Así que esto es lo que quería contarles y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Saraí. Si quieren, desmuteamos y le damos un aplauso. Ahora sí, doy lugar a las preguntas. ¿Se escucha? Se escucha, Pablo, perfecto. Ah, bueno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Saray? ¿Cómo estás? Muy linda charla, me gustó mucho. Gracias. Me quedó una duda sobre el número de finales que tienen los caminos, los árboles estos. Es Por buena ejemplo, pregunta, sí. en dimensión 2, imagino que es un único fin, ¿no? Siempre es un único fin. Sí, pero en dimensión 3 no, ¿o sí? No, Siempre. también es un único fin. Ah, Y ok. también en el límite, de hecho es parte del teorema, bueno, por cuestiones de tiempo solamente hablé del teorema principal, pero aparte de esto, probamos propiedades del objeto límite. En ese trabajo, como no sabemos todavía, simplemente podemos hablar de límites subsecuenciales, dices, bueno, considera un árbol que sea un límite subsecuencial. Entonces, ese también va a tener un único fin. Y a mí me gusta mucho pensar en eso porque creo que una forma de interpretarlo es que si tomas la compactificación, entonces que solamente tengas un único fin significa que solamente tienes una forma de llegar a infinito. Entonces no tienes como un ciclo infinito. Es una propiedad que está en todos los árboles generadores uniformes y que se conserva en el límite. Gracias. Ok, ¿más preguntas? Nahuel, ¿puedo preguntar? ¿Cómo no, Inés? Gracias, gracias Saraí, lindísima la charla. ¿Tienen alguna idea de la regularidad del objeto que obtienen? O sea, ¿A qué te refieres con regularidad? no sé, por ejemplo, dimensión, o sea, que en el límite, Sí, dimensión sí, de sí. Hausdorff, qué sé yo, ¿qué es lo Sí, que ven, qué es lo que ven en el límite? otra cosa que no hablé hoy, pero que es muy interesante. La dimensión de Hausdorff del árbol generador, del límite del árbol generador uniforme es 3 menos beta, creo, donde beta es el exponente de crecimiento de la caminata aleatoria. Y estoy bastante segura que es 3 menos beta, pero realmente lo que es importante, bueno, es que sí lo conocemos y está ahí en el paper. Y lo que, o sea, es como consecuencia de el entender cuál es esta comparación entre las bolas en el espacio euclidiano y las bolas en la métrica intrínseca. Entonces, para la existencia de límites subsecuenciales,
la cota que bueno, la forma en la que esto converge, simplemente necesitas que sea tensa. Pero si puedes probar un poco más, y realmente eso fue algo que hizo Daisuke, bastante impresionante, es que eso converge, son cotas exponenciales, ¿no? Entonces, cuando mejoras esa cota, la forma que esa comparación es con una probabilidad overwhelming, entonces puedes hacer un recubrimiento y todo va a funcionar. Y sí, creo que es 3 menos de beta porque comparas 3 es la dimensión y beta es como está creciendo los caminos. Y a veces he pensado si hay como no sé, una heurística de por qué es 3 menos beta, pero todavía no he llegado a una respuesta satisfactoria. Pero sí, eso es lo que podemos saber por el momento. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta. Me encantó la charla, Saraí. Gracias. Me da curiosidad el tema de porque también está ese objeto parecido que son las self-avoiding random walks. Sí. ¿Es parecido o no es parecido ese objeto a las... Esa es buena pregunta. Simplemente para Inés, es 3 sobre beta, es como 3 menos beta es otra cosa. La dimensión de Hausdorff es 3 sobre beta. La verdad es que yo tengo como en mi oficina un post-it con cada una de las cosas porque siempre me confundo. Es 3 sobre beta. También hay un 2 menos beta que es relevante, 3 menos beta es relevante. Últimamente he visto mucho 3 menos beta, pero la dimensión de Hausdorff lo voy a anotar, 3 sobre beta, porque no quiero decir mentiras. Ajá. Bien, entonces la pregunta del self-avoided random walk. Eso es interesante porque esa era la motivación original, hasta donde tengo entendido. Y le pregunté una vez a Greg Lawler y lo confirmó. Y lo que pasa es que ese paper de 1980, donde él introdujo Loop Race Random Walk, originalmente fue un problema que le dio a su asesor de doctorado diciendo, quizás este es un modelo sencillo para describir el self-avoiding random walk, que es muy difícil de entender y es como muy importante el self-avoiding random walk. Entonces quizás este otro modelo alternativo está en la misma clase de universalidad y podemos entenderlo. Pero entonces Greg trabajó con eso y se dieron cuenta que no está en la misma clase de universalidad. De hecho, el paper prueba eso, el de 1980. Prueba que, no sé, en dimensiones altas el límite es el movimiento browniano y ahí, no me acuerdo qué, que dice como, no sé, este exponente difiere al del self-avoiding random walk. Entonces son objetos distintos. Pero, bueno, a mí lo que me sorprende como un poco de su tenacidad, de que siguió estudiando este objeto y después salieron esta conexión con el Uniform Spanning Tree. O sea, estamos hablando que en 1980 es la definición y no está en la misma clase de universalidad. Y en 1991, Robin Pimentel prueba que existen estos límites débiles de árboles generadores uniformes que definen el bosque generador uniforme. Y ahí, aunque no esté el algoritmo de Wilson, ya se sabe que la distribución de las ramas del árbol tiene la distribución del Loop Race Random Walk. Entonces, a partir de ahí, bueno, siguió creciendo después al algoritmo de Wilson, etc. Entonces, aunque originalmente no lograron el objetivo inicial y no están como en la misma clase de universalidad, creo que el tiempo ha probado que es un objeto interesante por sí mismo. Y en particular porque es como sencillo de definir y ha resultado estar muy conectado. Claro. Bárbaro. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, te agradecemos, Saraí. Muchas gracias. Y ojalá que podamos tenerte por Argentina próximamente. Sí, ya. Cuando se acabe todo este tema del virus. Bueno, ya saben que soy fan, entonces. Bueno. Bueno, gracias a todos por participar. Y listo, Muchísimas gracias.
Voy a dar por finalizada la grabación. Estás muteado, Pablo. Ah, se fue. Ya, Moni está acá. No, se fue.